amigos? Muy buenas tardes. Esto es Comercio Exterior Siglo XXI. Como desde hace 8 años, 9 ya, estamos en la 8ª temporada al aire terminada. Siempre por AM1010 los vamos a acompañar de 14 a 16 horas. Le agradecemos a Aníbal allí en Controles, que hace posible, ¿no es cierto?, que esto les llegue a ustedes con la calidad que ustedes exigen. Y desde ya que hoy, martes 12 de septiembre del 2017, para nosotros es una alegría. Vamos a cambiar el orden habitual. Suelo yo empezar, ustedes lo saben, haciendo un editorial. Esta vez vamos a dejar el editorial para el final, porque inclusive quiero incorporar en el editorial algunas de las cosas que hablamos con el invitado de hoy. Y el invitado de hoy para nosotros es una gran alegría poder tenerlo aquí, porque obviamente seguimos con el nivel, ¿no es cierto?, que buscamos siempre tener, y hemos esta vez superado, diríamos, la media. Tenemos a un ex vicecanciller, Carlos Foradori, que además de esto, yo diría que esto es por lo que ustedes se acuerdan, pero tiene, si no me equivoco, Carlos, 34 años de Cancillería, algo así, ¿no? Muy buenas tardes antes que nada, Carlos. Una alegría tenerte acá. Efectivamente, sí. 34 años. Aproximadamente. Así sí. Que has hecho una larga trayectoria en diversos lugares, ¿no? Hemos hecho una trayectoria en diversos lugares. Uh-huh. Me interesaba porque sabemos que tenés así como una suerte, diríamos, de pasión, de debilidad, en términos de lo que tiene que ver las doctrinas diplomáticas que Argentina debiera ir imponiendo, debiera ir logrando que teniendo protagonismo, ¿no es cierto?, como lo ha tenido en otras épocas. Y hay algunos conceptos que te he escuchado comentar que nos resultan de absoluto interés y que nos ayudarían a, primero, dar el marco general de la mirada internacional de Argentina hoy, y luego vamos a bajar, sí, lógicamente, a las efectividades conducentes, las coyunturas, ¿no es cierto?, que nos tienen en algunos casos afectados, en otros casos esperanzados, pero que sin duda es la vida habitual, ¿no es cierto?, del relacionamiento internacional de un país y en particular del nuestro. Título. Este tema de el principio de no indiferencia entre los estados, que te lo he escuchado desarrollar y francamente me parece un hallazgo. ¿Por qué no comenzamos por ahí? Sí, con todo gusto. En primer lugar, yo creo que la Argentina en esta nueva etapa, a partir de la administración del presidente Macri, sin duda ha recuperado el liderazgo en la región y también en el mundo, uh-huh, en proporción, por supuesto, a lo que la Argentina representa en el mundo, pero no hay que olvidarse que la Argentina, nos guste o no nos guste, y esto no es, yo diría que casi ni siquiera es un juicio de valor, es, diría yo, una mirada bastante objetiva. He sido Sherpa del G20 durante todo el año pasado, y la Argentina realmente lustró una vidriera opacada en el G20, porque no solamente los grandes países centrales como Francia o Estados Unidos o Italia y demás se complacieron con la nueva administración que comenzó en el 2015, sino también otros países, como el caso de México o Indonesia, o países que no necesariamente son tan centrales, pero también dieron una gran bienvenida, entre comillas, a pesar de que nunca se había ido del G20, pero sí estaba distante en términos de lo que tiene que ver con el acompañamiento, uh-huh, en este club de 20 países, que es bien selecto en el sentido de que representan invariablemente una atracción importante en términos de lo que tiene que ver con el movimiento de la economía mundial y las decisiones que se toman. Pero realmente creo que cuando se habla de la reinserción inteligente de la Argentina en el mundo, de alguna manera lo que se está diciendo es que la Argentina reinaugura una etapa de participación activa y un rol dinámico en el ámbito internacional que no lo había tenido, uh-huh, en la década pasada, uh-huh, y como digo, esto va más allá de una cuestión de juicio de valor, es simplemente un impacto de una impresión que hemos tenido, sobre todo el año pasado,
y no es ajena a la opinión pública argentina cuando ha visto el desfile de los grandes jefes de Estado y de Gobierno que realmente han pasado por la Argentina, y no de paso, sino realmente como destino terminal, porque efectivamente la Argentina tuvo y tiene hoy por hoy un rol mucho más activo en la dinámica de lo que tiene que ver con el movimiento globalizado. Con respecto a lo que hablábamos antes acerca de este nuevo rol de la Argentina no solamente tiene que recuperar el rol de liderazgo, regional, sino también el liderazgo doctrinario. Argentina supo tener realmente hombres de muchísimo valor, de una gran cultura, pero que a su vez se han esforzado por proyectar a la Argentina hacia el resto del mundo, no solamente desde el punto de vista de las personalidades, sino desde el punto de vista de las profundidades. Y las profundidades que estamos apuntando son profundidades doctrinarias, básicamente. Y como bien decíamos antes, hablábamos del principio de no indiferencia ante los estados. Pero yo quiero hacer primero una referencia al principio de no injerencia en los asuntos internos de otros estados. Este principio, yo diría que fue, inclusive Grocio, yo lo había mencionado antes, pero yo diría que el perfil más acabado del diseño de la doctrina de no injerencia en los asuntos internos de otros estados aparece el 28 de octubre de 1648 en la sala de paz de Münster, cuando se firma la paz de Westfalia, y se abroquelan los estados, se crean los estados nacionales de alguna manera, se abroquelan y con mucho celo tratan de impedir que un estado intervenga en los asuntos del otro. Esto, por supuesto, ha sido recipiendado por muchísimas instituciones, organismos internacionales, y ha sido plasmado institucionalmente en varios instrumentos, por ejemplo, en la propia Carta de las Naciones Unidas, en su segundo párrafo, también, por supuesto, en la Asamblea General de las Naciones Unidas en varias resoluciones, como la 26-25-25 del año 1970, también, por supuesto, exactamente, en el ámbito regional, en la OEA, donde se describen los principios en el artículo 3º, inciso E, de no intervenir en asuntos internos de otros estados. Y así se reitera en varios instancias, instituciones, organismos, etcétera, 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 que por supuesto van perfilando inclusive la Argentina. Justamente el canciller de entonces, Drago, describe esta doctrina Drago en el año 1902, cuando el Reino Unido, Alemania e Italia bloquean a Venezuela por el pago de su deuda, lo cual realmente generó una proyección internacional muy importante que al día de hoy se cumple en términos de no poder por la fuerza reclamar los pagos internacionales. Por supuesto, también la Corte Internacional de Justicia también ha fallado y ha tenido sus respectivas opiniones, consultivas o no, contra, por ejemplo, los Estados Unidos, incluyendo Estados Unidos también, la intervención en Nicaragua en 1986. También las Naciones Unidas y la OEA deploraron en su momento la intervención de los Estados Unidos en Granada y en Panamá. Y así una sucesión de hechos encadenados que tienen que ver con la no injerencia en los asuntos internos de otros estados. Ahora bien, el mundo fue cambiando, el mundo va cambiando. Y hay cada vez más porosidad, hay mucho más permeabilidad a la penetración de la mirada de un estado con otro, recíprocamente. Y así vemos que empieza a haber limitaciones a este principio. Y estas limitaciones, yo de alguna forma he tratado de generarlas en tres grandes columnas. Una de ellas, los derechos humanos. Sin duda. Es decir, ya vemos, hasta Grocio decía, por ejemplo, la importancia de intervenir en las cuestiones que tenían que ver con cuestiones humanitarias, pero vemos que secretarios generales de las Naciones Unidas como Pérez de Cuéllar en su momento,
Él decía que el principio de no injerencia no puede ser una barrera para proteger la violación de los derechos humanos. Esto lo escribió en sus memorias en el año 91. Pero Kofi Annan, a consecuencia de lo que sucedió en Ruanda, la gente no sé si se acuerda, pero más o menos en 3 meses casi 1 millón de personas han sido muertas, ha sido una cosa pero realmente tremenda. También expresó que no puede haber una indiferencia ante la mirada de una situación como esa por parte del mundo sin reaccionar de ninguna manera. Y por cierto que así ha habido una cantidad de hechos similares que han tenido que ver con este freno a la no injerencia, decir, bueno, señores, la injerencia tiene un límite, no injerencia tiene un límite, es decir, y uno de esos límites está dado por los derechos humanos. Y en este tema, Argentina es un ejemplo en tiempos de la dictadura. Pero por supuesto, felizmente existe un principio de no indiferencia y felizmente en su momento la Comisión Interamericana de Derechos Humanos asistió, vino a la Argentina, tomó declaraciones a una cantidad de personas que han sido víctimas de la dictadura, inclusive la propia administración Carter también de su apoyo a este tipo de iniciativas, y vemos que esto también es parte de la no indiferencia acerca de lo que estaba sucediendo en la Argentina. Y el movimiento popular en Argentina lo reclamaba. Por supuesto. Claro. Por otro lado, una segunda limitación, los crímenes de lesa humanidad. Sí, señor. No es casual la formulación del Estatuto de la Corte Penal Internacional de 1998, que se dio en llamar el Tratado de Roma porque así se firmó, y que dio lugar a la creación justamente de esta Corte Penal Internacional, donde han sucedido una cantidad de ex líderes políticos o ex mandatarios que han cometido realmente crímenes de lesa humanidad. Sí, señor. Y ahí tenemos estos principios básicos, que es el genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra, el crimen de agresión, que son límites contundentes a lo señalado en términos de la no injerencia. Así es. Pero hay una tercera ola que establece también un límite a este principio de no injerencia que tiene que ver con la preservación de los principios democráticos. Correcto. Y esto no es nuevo, se viene perfilando desde comienzo de siglo. De hecho, por ejemplo, el ministro de Relaciones Exteriores de Ecuador, en el año 1907, diseña lo que se da en llamar la doctrina Tobar, que consiste en no reconocer a los gobiernos que surjan de los golpes de Estado. Correcto. Pero esto también fue retomado en su momento por Wilson en 1913. La gente por ahí no se acuerda, pero en 1913 Estados Unidos no reconoce al gobierno de México de Huerta, porque había sido derivado de un golpe de Estado que destituyó al entonces presidente Madero. Y así vemos, por ejemplo, que en el 59, justamente en Venezuela, el presidente Betancourt no reconoce, decía él, no va a reconocer a los gobiernos que surjan de golpes de Estado. Pero además tenemos, en esta nueva etapa, varios instrumentos internacionales que dan clara muestra blanco sobre negro de la necesidad de poner un freno también a la no injerencia en los asuntos internos de otros estados, que están dados por la Carta Democrática Interamericana de 1991, por el Protocolo de Ushuaia en su artículo 3 y 4, que también lo establece de esa manera, el Protocolo del Tratado de UNASUR sobre el compromiso democrático, y así una cantidad de instrumentos que ponen blanco sobre negro hasta qué punto un país puede violar los principios del orden democrático, sin que el resto de la comunidad internacional reaccione, amparado, por supuesto, en el principio de no injerencia. Ahora bien, un tema muy importante, y esto es un encadenamiento doctrinario, así como el límite que ha sido diseñado, que ha sido descrito, reseñado, a la no injerencia está dado por la no indiferencia, el límite a la no indiferencia está dado en la no intervención. Perfecto. Esto es importantísimo aclararlo. Esto no es una justificación para que mañana un país quiera intervenir en otro. Correcto. No, de ninguna manera. Una cosa es indiferencia y otra cosa es otra cosa es la intervención. Correctísimo. O sea, son dos cosas completamente distintas. Entonces digo esto porque es muy importante aclararlo, porque esto no es una justificación para que haya una intervención armada, todo lo contrario. Correcto. Pero sí es importante darse cuenta que si hay una violación sistemática de derechos humanos, si hay una violación al orden de los principios democráticos, los países no pueden ser indiferentes, y más, no lo son. Correcto. De hecho, no lo son. Esto significa, Carlos,
el cambio se notó después que termine el gobierno anterior y cuando empiece el actual, o este es un tema que viene de más tiempo, el desarrollo de esta posición doctrinaria? No, esta posición doctrinaria arranca, yo diría, realmente con la nueva administración. Buenísimo. Esto no quiere decir que sea un hecho totalmente nuevo en el mundo. Lo que hemos tratado de hacer nosotros es sistematizarlo y hemos tratado de expresarlo blanco sobre negro, así como lo estamos haciendo ahora. Correcto. Pero tiene antecedentes. Y los antecedentes están basados, por ejemplo, ya en el año 2007, en Addis Ababa, en Etiopía. Sí. El entonces presidente de la Unión Africana, Konaré, que había sido presidente de Malí, lo había señalado como consecuencia precisamente de la situación que se había vivido en varios países africanos, especialmente en Ruanda. Y él lo que señala es precisamente el hecho de que África no puede ser indiferente cuando se producen estas situaciones realmente dramáticas. Obvio. En determinados países africanos, donde hay una violación flagrante a los derechos humanos, como fue, por ejemplo, en el caso de Ruanda, y otros países también. Entonces, ahí empieza de alguna manera, embrionariamente, a hablarse de este principio de no indiferencia, y hasta también lo hace Brasil, pero apuntando específicamente, esto lo hace el canciller Amorim, entonces canciller de Celso Amorim, entonces canciller de Lula, pero lo habla solamente, casi específicamente, como análogamente a este concepto que ellos dan en llamar de solidaridad activa. Vale. Y que tiene que ver básicamente con la cooperación, y específicamente lo apuntan hacia Haití. Entonces justifican esta situación de solidaridad activa y de no indiferencia a la situación de lo que está pasando en Haití, y entonces en ese sentido explican el principio. En el caso nuestro es mucho más amplio. ¿Por qué es mucho más amplio? Porque ¿qué es lo que nosotros decimos? Nosotros decimos, nosotros no somos indiferentes a lo que sucede, por ejemplo, con los problemas migratorios en Medio Oriente y en Europa. Por eso entonces la canciller Malcorra acude y visita los campos de refugiados en el Líbano. Por eso también establecimos el programa sirio en la Argentina, claro. Que a consecuencia, o mejor dicho, a diferencia del fin teleológico que iba a producir en la Argentina, realmente, ustedes saben, ha tenido realmente una muy buena acogida en provincias del interior del país y demás. Se ha hecho en forma ordenada, disciplinada, en forma realmente armónica, pero esto también implica la preocupación argentina por una cuestión humanitaria como es esta situación de los refugiados sirios en el mundo. También la no indiferencia es aplicada en otras situaciones. Por ejemplo, nosotros diseñamos todo un plan omnicomprensivo post-conflicto en Colombia, que tiene que ver no solamente con la participación activa en la denominada dejación de armas, que está liderada por las Naciones Unidas y específicamente a cargo de un general argentino que está haciendo una labor formidable en Colombia, sino también otro tipo de ayudas y cooperación, por ejemplo, para la creación de cooperativas en materia agrícola y ganadera, para poder reconvertir esa mano de obra de la guerrilla en obra productiva, y así una hasta cuestiones de riego, de tratamiento de aguas, etcétera, etcétera, una cantidad de proyectos de cooperación, hasta en el ámbito deportivo también, para poder ayudar a Colombia a poder realmente pasar esta etapa y generar mucho más desarrollo y bienestar para toda la población, porque es parte de nuestro vecindario, parte de nuestra región, parte de nuestra preocupación y parte de nuestra no indiferencia. Buenísimo. Pero además de eso, también estamos preocupados cada vez que Corea del Norte decide lanzar un misil atentando contra la paz regional y mundial. También expresamos nuestro repudio blanco sobre negro en nuestras declaraciones de prensa correspondientemente. Pero también estamos preocupados por lo que pasa en Venezuela, porque no somos indiferentes a lo que pasa tampoco en Venezuela. Correcto. Y esto también es parte de este principio de no indiferencia entre los estados. Hablando de Venezuela, tengo entendido que paradójicamente el debut de este gobierno se dio allí en una reunión que terminó originando un protagonismo más que interesante, ¿no? Bueno, en enero del año 2016. O sea, un mes, menos de un mes que había menos de un mes de haber asumido el gobierno,
Venezuela, que estaba en ese momento presidiendo el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, no hay que olvidarse de eso, era miembro no permanente, invita a varios estados, entre ellos a la Argentina, ¿para qué? Para que hablen de qué, del principio de no injerencia en los asuntos internos de otros estados. Claro. O sea, con la aspiración de que cada estado iba a decir, nosotros adherimos a este principio, no queremos intervenir, miramos a otro lado, no nos interesa y somos respetuosos totalmente del orden interno. Y no nos importan que violen los derechos humanos, las libertades fundamentales, la Carta Democrática, etcétera, etcétera. Bueno, nosotros fuimos. Y entonces dijimos, y yo voy a tomar un atrevimiento de leer, desde ya. Fue bastante largo, pero 3 párrafos de lo que dijimos en ese momento. Dijimos: el fortalecimiento del Estado de Derecho y la promoción de los derechos humanos fue fundamental en ese proceso. Esto venía de antes, ¿no? Sí. La promoción de la paz y la justicia se constituyó así como uno de los 17 objetivos globales de la nueva Agenda para el Desarrollo Sostenible. Por ello se debe avanzar en un enfoque integral para la consolidación de todos los objetivos. Es así menester que los estados no escondan la ausencia del respeto por los derechos humanos dentro de la cómoda premisa de la no injerencia en los asuntos de otros estados. Buenísimo. Y continuamos diciendo: además, nuestra concepción social entiende la necesidad de que el goce de esas libertades fundamentales y el respeto por los derechos humanos tienen que ser cumplidas por todos los estados sobre la base del convencimiento de que entre los pueblos verdaderamente cercanos y amigos sucede también como entre las personas. Es muy fácil llorar en soledad y es casi imposible reír solo. Muy bueno. Y terminamos diciendo que lo que ocurre en cada uno de los estados afecta a todos y la responsabilidad más delicada reposa en la calibrar con una fina balanza qué opiniones pueden ser consideradas como la violación de un principio o entendidas como el estricto respeto del otro. Por eso sostenemos firmemente el principio de no indiferencia entre los estados. Excelente. ¿Y cómo reaccionó Venezuela? Fue muy interesante, estaba encabezada la delegación por la entonces canciller Delcy Rodríguez y por supuesto como presidían en ese momento el Consejo de Seguridad había un importante número de la delegación venezolana que se retiró inmediatamente. Claro. Bueno. Por supuesto que esto, como digo, no solamente terminó allí, sino que lo hemos expresado en una cantidad de foros internacionales con los tratamientos más diversos que uno puede imaginarse, desde por ejemplo la situación de la ONU-SIDA, cuando tratamos y acudimos en las reuniones y cumbres vinculadas al extremismo violento, en cumbres vinculadas a tratamientos del terrorismo o inclusive medio ambiente. En todos estos foros hemos expresado, y ha habido ciertamente una muy positiva acogida por todas las delegaciones en general, de este diseño de alguna manera. Buenísimo. De esta no indiferencia entre los estados. Muy bueno. Como introducción, diríamos, política, doctrinaria y de presencia argentina, ha sido excelente y muy rica con el documento que has leído algunos párrafos, ¿no es cierto? Porque de alguna manera esta es la posición oficial de Argentina hoy ante el mundo, ¿no es cierto? Mientras le damos la bienvenida a Héctor Zavala, que se ha sumado a la mesa, y a Juan Ignacio, quería que nos fuéramos metiendo ahora sí, ya con siempre es lindo, ¿no es cierto?, con este marco doctrinario, metiéndonos en lo que es hoy Argentina y sus relaciones vinculares. ¿Cómo dirías vos hoy que estamos protagonizando este tiempo donde tenemos algunas dificultades con Estados Unidos, ha aparecido ahora una mejora notoria en los vínculos con Unión Europea, como contrapartida precisamente a esta situación que se da con el biodiesel, ¿no es cierto? Tenemos allí casi a la vista la firma este año, aunque sea políticamente y todavía no en plenitud, un tratado de libre comercio, Unión Europea, Mercosur, etcétera. Es decir, ¿cómo estás mirando este momento de vinculación internacional de Argentina? Bueno, yo creo que hay que ir de lo macro a lo micro. Bien. Recién hablábamos de algo que tenía que ver con una cuestión globalizada,
con una participación y rol activo de la Argentina en el mundo, pero el que puede más debe poderlo menos. Bien. Y a lo que voy es a lo siguiente. Nosotros nos ocupamos y nos preocupamos, y hacemos muy bien en hacerlo, por estas cuestiones, ya hablando más del comercio en sí, que yo denomino como macro. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, analizamos la situación del biodiesel. Así es. Y vemos lo que sucedió en Europa, que por cuestiones que ya sabemos ha sido desplazado en su momento, bloqueadas nuestras importaciones o nuestras exportaciones de biodiesel a la Unión Europea. En el año 2013 presentamos el caso ante la Organización Mundial de Comercio. Recién ahora se resuelve. Felizmente, esperemos que muy próximamente tengamos retomados los embarques hacia Europa. Se dice que esta semana fijan el arancel. Ojalá, esperemos que sí, que esto, pero esto está encaminado. Así es. Pero demoró años. Sí, claro. Demoró años. Y hubo un trabajo ahí de la gente, de nuestras representaciones. Sí, y fue consistente. Comenzó con el anterior gobierno, continuó con este, se logró, fue una política de Estado la recuperación de ese comercio. La realidad también es que también por cuestiones políticas, entre comillas, han tomado decisiones que han tomado en su momento, y esto ha sido casi explícitamente reseñado por algunos importantes funcionarios europeos cuando han venido a la Argentina. Pero la realidad es que la Argentina tenía razón. La Argentina fue sancionada, exactamente, fue sancionada injustamente, y no hay ninguna duda que la situación que se presenta, que es análoga en el caso de los Estados Unidos, es muy similar, y que el resultado y el desenlace va a ser el mismo. El tema es cuánto va a demandar hasta que nuevamente le den la razón a la Argentina. Sin perjuicio de eso, como sabemos, es tratar de negociar y ver de qué manera podemos resolver, en la medida de lo posible, lo antes que se pueda, este inconveniente. Ahora bien, no tenemos que apostar solamente a la fortuna, de que se cierra un mercado y se abre el otro. Tenemos que apostar al progreso, tenemos que apostar a la constancia, a la perseverancia y al trabajo fino, minucioso, micro. ¿Y a qué voy con esto? Veamos el comercio con los Estados Unidos. La afectación es muy seria, la afectación es complicada, son 1.200 millones de dólares. 12.000. Perdón, 12.000 millones. Exactamente. Que se compensarían con estos 16 si es que exactamente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Sí. A lo que vamos es que en rigor se trata de cifras realmente impresionantes. Comparemos nomás lo de los limones, que eran 50. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que sucede con este tipo de situaciones? Lo que sucede es que ciertamente estamos trabajando en lo macro en términos de lo que implica volver a acceder al mercado de los Estados Unidos de biodiesel. Sí, señor. Pero hay algo que también tenemos que hacer en simultáneo, que no es excluyente, es complementario, es fundamental, es esencial, que es lo micro. Y voy a apelar a la imaginación de muchos, en el sentido de que durante muchísimos años hemos considerado, y esto parece irónico, pero no lo es tanto, a los Estados Unidos desde el punto de vista del comercio como un solo país. Una unidad. Y está bien que lo hagamos así a la hora, por ejemplo, de analizar el tema del biodiesel. ¿Por qué? Porque, por cierto, que si uno no puede ingresar un producto como el biodiesel, no puede ingresar a ningún lugar en los Estados Unidos. Eso es obvio. Pero mientras tanto, hay que cambiar el paradigma. Y el paradigma se cambia pensando lo siguiente: los Estados Unidos no son un país, son 50 países. Hemos hecho un trabajo, fue presentado recientemente en el CARI, donde, para que ustedes puedan tener una idea, hemos hecho una especie de analogía entre los respectivos volúmenes de Producto Bruto Interno de distintos países centrales con estados de los Estados Unidos. Por ejemplo, California
más menos, tiene el mismo Producto Bruto que Francia. Texas tiene el mismo Producto Bruto que Canadá. La península de Florida, el estado de Florida, tiene más o menos el mismo Producto Bruto que Indonesia. Washington State tiene aproximadamente el mismo producto que Bélgica. Illinois tiene más o menos el mismo producto que Malasia. Y así puedo seguir nombrando estado por estado. Buenísimo. Ahora bien, ¿alguna vez se había hecho una balanza comercial entre Argentina y California? ¿Entre Argentina y Texas? ¿Entre Argentina y Florida? No. Bueno, nosotros le hicimos. Excelente. Y le hicimos a 6 dígitos, basado fundamentalmente en los 400 productos de la oferta exportable de Argentina. Muy bueno. Y de esa manera, ¿qué hemos visto, o entre comillas, descubierto? Hemos descubierto 2 cosas. En primer lugar, aquellos estados en los que nosotros tenemos un relativo equilibrio de balanza comercial. Uh-huh. También aquellos estados donde tenemos superávit de balanza comercial y aquellos estados donde tenemos déficit de balanza comercial. Muy bueno. No podemos darnos el lujo, hoy por hoy, de tener recursos escasos como los que tenemos, que vienen de los pagadores de impuestos de la Argentina, para derrochar recursos como si tuviésemos un viejo motor a carburador, en vez de tener un motor a inyección, Uh-huh. que no desperdicia, como sabemos, combustible. Uh-huh. No podemos hacer un riego indiscriminado, sino que tenemos que utilizar el sistema por goteo. Goteo, claro. No podemos utilizar una estúpida y vieja máquina de sacar rayos X, sino una tomografía computada. Y para eso es importante un análisis como este, donde a 6 dígitos, producto por producto, estado por estado, se ha hecho una balanza comercial entre la Argentina y cada uno de los estados para saber dónde está el problema. Obviamente. Y dónde son aquellos estados donde nosotros tenemos eventualmente un predicamento de exportaciones de determinados productos y por qué eso mismo no se replica en otros estados, siendo que el arancel va a ser unificado para todos los Estados Unidos. Obviamente. Entonces, esta nueva mirada es importante que se proyecte, es importante que se explore, y además quiero comentarles algo que creo que también es importante. Este diseño estratégico no es un diseño estratégico, yo diría, de una exploración teórica. Esto lo hemos aplicado. Lo hemos aplicado, por ejemplo, en un mercado mucho más chico, como fue el caso de Guatemala. Uh-huh. 2003 al 2006. Nosotros exportábamos aproximadamente 35 millones de dólares. 2 años más tarde llegamos casi a 200 millones de dólares. Y es importante tener en cuenta cuando yo hablo de micro, porque uno dice, bueno, está bien, todo fantástico, ¿y cómo lo hacemos esto? Uh-huh. Y yo les digo cómo se hace. Nosotros tenemos un sistema que se denomina de oportunidades comerciales. Sí. Es decir, un productor, mejor dicho, un importador potencial de vasos de Illinois dice, yo quiero ver cuánto cuestan los vasos de Argentina, o las sardinas enlatadas, o los tomates enlatados. Entonces lo que hace es llenar un formulario donde se indica el tipo de producto, número arancelario, las características, la cantidad de ese producto que se pretende importar, puerto de embarque, etcétera, etcétera. Perdón. Y entonces eso lo toma la Cancillería, lo distribuye a los productores, potenciales exportadores y las cámaras, que a su vez se contactan directamente con el correspondiente cliente posible. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Es fundamental la información, y no voy a cansarme de decir la información, el marketing diplomático. Lo hemos rescatado. ¿Cómo lo hemos logrado hacer, por ejemplo, en Guatemala? Fíjense, este formulario, ¿cómo estaba? Es casi vergonzoso. Uh-huh. En papel.
en papel. Claro. Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos una página web. ¿Cómo se denominaba esa página web? La original página web era www.ewatt.3 barras a la izquierda, 2 a la derecha y 5 al medio. Algo imposible de acordarse. Claro. Hicimos una página web que decía embajadaargentina.com. Listo. ¿Y qué hicimos? Algo estúpido, perdón, con todo respeto. Pusimos ese formulario en forma electrónica en la página. Seguro. Ahora, yo les doy a ustedes un celular cuyo número es 111-1111. Facilísimo de acordarse, ¿verdad? Ahora, si no se lo doy a nadie, nadie me llama. Correcto. Entonces lo que hicimos fue, sin presupuesto, quiero aclarar, perdón, cero presupuesto, cero, porque no nos olvidemos, 2012, plena crisis. No había partida para promoción comercial, partida para participación en ferias, partida para promoción cultural, no había nada. Cero. Agradecí que había para sueldo. Sí, afortunadamente, y a veces. Entonces, en esas condiciones, ¿qué hicimos? La página web, que yo la hice con Dreamweaver, me acuerdo, con aquel programa, y pusimos el formulario electrónico, y como digo, ¿y qué hicimos? Hablamos con medios importantes de la prensa escrita, y logramos de favor que nos hicieran artículos y difusión y avisos donde decía atención importadores, cotice sus productos, ingrese en nuestra página web, llene el formulario, etcétera, etcétera. A su vez, ¿qué hicimos? Contactamos a los supermercadistas y lo que hicimos fue contactar con los respectivos gerentes de compra y le dijimos, miren, ustedes tienen esta oportunidad, por favor, si pueden llenar el formulario, claro, producto por producto. Bueno, así fueron haciéndolo, e inclusive cuento una anécdota. Yo recuerdo que había tenido un profesor hace muchos años de Bono, que era el mentor del llamado pensamiento lateral. Muy es decir, bien, pensar... Eduardo Bono. Soy Eduardo Bono. Que, para decirlo en pocas palabras, lo que trataba de hacer es cambiar un poco el paradigma de la visión. Claro. Y para que la gente entienda de qué se trata, se va a dar cuenta que cuando ingresa a un supermercado, quizá está por la zona donde se venden los productos de limpieza y de pronto ven que hay gaseosas y tiene posibilidades más importantes de comprar la gaseosa ahí que comprarla en el sector de gaseosas. Claro. Es decir, como cambiar un poco el paradigma. ¿Qué hicimos? Ese mismo folleto y demás, o esa misma propaganda, la hicimos en folletos y lo repartíamos en los semáforos. Y eso motivó que uno de los diarios importantes, como si fuera, no sé, uno de los dos o tres diarios importantes argentinos, sacaron un artículo diciendo una embajada que realmente está motivada con una especie de marketing comercial, etcétera, etcétera. Con lo cual aumentó la cantidad, por supuesto, de cantidad de gente que entraba a la página y llenaba el formulario. Bueno, la consecuencia de eso... Perdón, también sacamos una revista en asociación con la Asociación de Damas Argentino-Guatemaltecas, y teníamos una radio, en Radio Nacional, Radio San Carlos, que tenía su programación 6 a 7 de la tarde, en vivo, en todo el país, donde también promocionábamos la cultura y también el comercio y la página web. Buenísimo. En síntesis, no había más remedio en Guatemala que escuchar que la Argentina existía en todos los niveles, en la radio, y las fiestas nacionales que hacíamos a puro pulmón, con ayuda de argentinos y demás, salía una vez por año, como si fueran los Martín Fierro, el gran programa especial que era, justamente, tengo los videos, era a nivel nacional, esta televisión abierta, la fiesta nacional de la República Argentina, donde desfilaba, por supuesto, todo el mundo. La gente no tenía más remedio que consumir, en el mejor sentido de la palabra, Argentina todo el tiempo. Por lo escrito, por la radio, por televisión, por la página web, por todos lados. Así es como empezaron a interesarse, como digo, los productores, empezaron a ver, y estábamos compitiendo con México, que estaba al lado. Estábamos compitiendo con Estados Unidos, que está ahí al lado. No estábamos compitiendo, no sé, con países pequeños. Bueno, un país que además tiene, penosamente, una población hermosa y divina, pero sabemos también que tiene
como muchos países de América Latina, una situación también complicada, con mucha pobreza, etcétera, etcétera. Estamos hablando de Suiza, digamos, claro, donde tiene un mercado fantástico, o el estado de Florida o de Illinois. Estamos hablando de Guatemala. Y llegamos casi a los $200 millones de exportación. Entonces, digo esto, no es solamente una idea peregrina, algo que uno se le ocurre, se despertó con insomnio y empezó a inventar algo. No, es algo que fue probado, efectivamente probado. Entonces, por eso digo que cuando voy a lo micro, y yo aplaudo al presidente cuando dice, nosotros no tenemos que ser el creador del mundo, tenemos que ser el supermercado del mundo. Sí, y yo digo, sí, tenemos que ser el supermercado, pero el supermercado chino de la vuelta, donde todos lados esté inundado de productos argentinos, y la forma que se hace no es solo con las grandes negociaciones globales y específicas y generales, sino con lo micro. Esa es la forma que llegamos al supermercado, golpeando la puerta del propio supermercado. Esto que acabas de decir, este concepto que acabas de desarrollar también, lo vivenciamos y lo repiten casi literalmente hoy en China. A China no se puede ir y atacar globalmente a China. Primero hay que segmentar, y luego cada provincia tiene su propia política y tiene su demanda, y encontrás distintas calidades, y ellos van a pretender darte, diríamos, insumos para Apple o para la salada, tienen para todos los mercados. Desde esa perspectiva, por eso a mí me dolió, y ahora estamos entrando en los últimos 10 minutos, Carlos, a mí me dolió tanto cuando áreas que están funcionando, como vos las acabás de relatar, que yo he relatado aquí en más de una editorial, que en mi último viaje a China logré romper algo que era casi un vox populi o una frase hecha, que es que el que va por primera vez a China jamás hace negocios, sino como que acá me tocó vivenciar con gente que iba por primera vez a China, bodegas, etcétera, que se volvieron con órdenes de compra. ¿Por qué? Porque se había efectuado previamente una inteligencia comercial como vos la has desarrollado, y entonces estaban esperándolo los partener adecuados los que viajaban, con formularios del estilo, supongo, de que vos bien has relatado. Entonces me parece muy importante este concepto que vos has traído, y creo que como, diríamos, deseo desde un programa de comercio exterior está que esto no se pierda, que los espacios que se lograron avanzar en términos de profesionalismo comercial, de inteligencia comercial, se mantengan, se fortalezcan, se profundicen y no se eche por la borda. Bueno, precisamente yo creo que estos son precisamente los nichos en los cuales el mercado no puede reservarse el derecho de admisión. Así es, muy bueno. Y la verdad es que es entrar, con todo respeto, por la puerta de atrás, pero donde en realidad el caudal es ilimitado. Así es. En la medida que seamos lo suficientemente inteligentes como para poder generar ese tipo de penetración. Esta es una estrategia terapéutica, y es buscar justamente dónde está el colesterol bueno en la política comercial. Y creo que, como digo, no tenemos que solamente apostar a la suerte, que siempre es fantástica, como diría Maquiavelo, sino también al progreso. Y esta es la forma de hacerlo. Te noto con esta mirada, ¿no es cierto?, optimista, en que no solo lo de Europa va a venir, que ya está concretado, sino que si trabajamos inteligentemente también vamos a mejorar el vínculo con Estados Unidos. ¿Cómo estás mirando el tema Asia? Argentina en relación a Asia, China y demás. Asia, es muy interesante hacer análisis comparativos de cómo está la Argentina posicionada en el África vis a vis cómo están otros países de América del Sur posicionados con el África. Nosotros no hemos mirado al África en la medida que debió haberse hecho, y esto es una cuestión estructural, no es una cuestión de ahora. Ahora sí lo estamos haciendo, de hecho ha habido un redimensionamiento y se está redimensionando, pero realmente el mercado asiático es impresionante. Y la verdad es que este tipo de estrategias son, por cierto, pero fundamentales para el mercado asiático. No hay que olvidarse que recientemente, hace pocas semanas, acabamos de reabrir nuestra embajada en Singapur. Así es. Que para aquel que conoce el sudeste asiático sabe que es
un nódulo central de distribución de riqueza, de alguna manera, en términos de lo que tiene que ver el comercio y el desarrollo y las finanzas, etcétera, etcétera. O sea que la verdad es que también nosotros tenemos que tener en cuenta algo que es muy importante a la hora de tomar decisiones, por ejemplo, de cierre de representaciones. Por supuesto. O sea, hay algo que es fundamental. En primer lugar, un punto central. Las representaciones tienen que tener planes de negocios. Un embajador tiene que saber para qué está sentado en su silla. Sí, señor. Y tiene que tener objetivos y ser lo que se dice en inglés accountable, es decir, rendir cuentas. Si yo estoy en determinado lugar donde veo, por ejemplo, que hay un competidor de otro país que está vendiendo vino, yo tengo que preguntarme, bueno, ¿cuál es el mercado de vinos? ¿Cuál es el potencial que tengo? ¿Y a cuánto aspiro, después de hacer un estudio de mercado, ocupar parte de esa torta hacia fin del año? Y tengo que tener cifras contundentes, claras, precisas. No tengo que solamente decir, voy navegando con la mejor de todas las intenciones hacia objetivos determinados que no sabemos darle cuáles son, sino con objetivos claros, es decir, un plan de negocios. La Cancillería tiene que constituirse como una, yo diría, central de una empresa que tiene una cantidad de sucursales en todo el mundo. Cada embajada y cada consulado es una sucursal. Pero esa sucursal, a su vez, tiene que decir, yo tengo esta meta, tengo este objetivo y tengo esta estrategia para alcanzarlo. Y si no logré alcanzarlo, porque puede suceder por miles de factores, porque el país entró en guerra, porque pudo una fuerte devaluación, por las razones que sean, tengo que establecer las razones por las cuales no pude alcanzar el objetivo. Lo que no puedo hacer es no tener objetivos. Correctísimo. En esa línea, y ya acercándonos al final de la hora, ¿estás viendo que se está marchando en esa dirección? ¿Estás viendo que hay dificultades para ello? ¿Estás viendo que estamos eligiendo las estrategias más inteligentes para esto que tan bien has formulado? Yo estoy convencido de que sí. Yo creo que la nueva administración es muy consciente de todos estos problemas. No se está pateando la lata para adelante. Realmente se está recomponiendo en todos sentidos las relaciones políticas por excelencia, fundamental para poder afianzar el comercio. Sabemos, algunos podrán decir, bueno, pero si tenemos relaciones con Estados Unidos, ¿por qué pasa lo que pasa? Bueno, sí, pasa lo que pasa porque también hay otros intereses que van más allá de lo político, pero lo que sí queda claro es que si tenemos inconvenientes políticos, va a haber seguro inconvenientes comerciales, y lo que pasó en Europa es un palmario caso, y un claro ejemplo que lo pagamos con 4 años y miles de millones de dólares de no exportar biodiesel a Europa. No es gratis. Cuando toma uno medidas políticas que parecen ser muy bravas de alguna manera y firmes y demás, ¿quién paga el costo económico y comercial sino la propia gente y los pobres de Argentina, que son por los cuales todos tenemos que trabajar todos los días para erradicar la pobreza en la Argentina? Entonces, ¿cuál es el negocio, entre comillas, de aparecer como el país que planta banderas acá y allá, pero que al mismo tiempo pierde mercados, como fue el caso del biodiesel, que dejó de ingresar a la República Argentina miles de millones de dólares en los últimos años? Así es, así es. Recordemos cuál fue el origen, ¿no? La bravuconada de la nacionalización de YPF, Repsol que se enoja, España que dice no compro más, y la Comunidad Europea diciendo nos solidarizamos con él. Nuestro objetivo es ampliar nuestra geografía al máximo posible. Y en eso estamos. Y yo creo que si nosotros queremos liderar, no podemos liderar desde atrás. Bien. Tenemos que liderar desde adelante. Para que haya otros seguidores y para que en realidad la Argentina vuelva a recuperar el prestigio que tuvo, el rol que tuvo, el dinamismo que tuvo, pero sobre todas las cosas, básicamente, yo diría, la proyección de un país civilizado, razonable, predecible en todo el mundo. Excelente. Con esta
expresión, diríamos, contundente con la que ha finalizado Carlos. Lo despedimos agradeciéndole, y sin duda esta no va a ser la primera vez que te invitamos al piso, sino que vamos a ir generando los mecanismos para que poder tenerte, aunque sea telefónicamente, si es que no lo podemos hacer personalmente como hoy, para ir monitoreando cómo evoluciona todo esto, que es el motivo central, ¿no es cierto?, de la preocupación de nuestros oyentes. Este es el programa por excelencia de comercio exterior de la radiofonía argentina, así que desde ya, Carlos, queremos agradecerte infinitamente la presencia. No, el agradecido soy yo, y yo creo que es importante recuperar fundamentalmente la esperanza en que el nuevo liderazgo del gobierno argentino está haciendo todo lo posible para poder solucionar estos problemas estructurales, está haciendo todo lo posible para que la Argentina pueda estar en todos los mercados posibles del mundo, y está haciendo todo lo posible para que de esa manera haya la menor cantidad posible de pobres en nuestro país. Excelente. Suscribiendo totalmente lo dicho por Carlos, nos vamos ya al intervalo noticioso y publicitario de la radio y volvemos con nuestra segunda hora. Quiero más que un país agobiado que no puede salir a vivir, que se agarra la cabeza y se asusta y solo piensa en huir, sobrevivir. Quiero más en esta vida, en este idioma, en esta parte del planeta en que vine a nacer. No soy mejor ni soy peor que los demás, solo lucho por dejar de correr hacia atrás. Quiero más que este andar miserable a 1 centímetro del suelo por no poder subir, y usar una lamparita por la cuenta de la luz y morirnos por brillar como el sol. Desde la ciudad autónoma de Buenos Aires transmite AM 1010 Onda Latina. Sonido e imagen hacia los 4 puntos cardinales del planeta Tierra. Con el aporte periodístico de la agencia Cadena de Noticias Aero. AM 1010, Onda Latina. Presenta la información destacada de la hora. El titular del CARVAP estimó pérdidas de $1.500 millones a causa de las inundaciones. Las lluvias de las últimas horas de entre 110 y 130 milímetros agravaron la situación que estamos viviendo en las zonas ya inundadas en las provincias de Buenos Aires y La Pampa, dijo el dirigente. Dijo que las lluvias fueron particularmente intensas en zonas que ya están inundadas, por lo que en el suelo ya no entra más agua. Las napas están muy altas y todo lo que llueve queda arriba de la superficie. La situación es bastante complicada. Estábamos mal y ahora estamos peor, describió de Velasco, y apuntó que todo esto se ve reflejado en que entraron al mercado de Hacienda de Liniers apenas 400 cabezas, es muy poco, y hoy entrarán pocas también. Coca-Cola invertirá $500 millones en las economías regionales. Coca-Cola invertirá en todo el año $500 millones en la adquisición de 400.000 toneladas de materia prima en 14 provincias del país, y a esto se suma la continuidad del plan de negocios para la Argentina anunciado por el titular global de la compañía Mutter Kent al presidente Mauricio Macri en enero del año pasado por $1.000 millones en 4 años. Las economías regionales son un aliado fundamental de nuestro negocio, sobre todo por lo que representamos en términos de compras de jugos concentrados, por la importancia que tiene la Argentina como proveedor de jugo a nivel mundial, dijo el director de Asuntos Gubernamentales de Coca-Cola, Cristian Pérez. La inflación de agosto fue de 1,5% y se aceleró en términos anuales. Según el IPC Congreso, la estimación de la inflación en base a informes privados y públicos que difunden legisladores de la oposición alcanzó 1,5% en agosto para promediar 1,8% por mes en los primeros 8 meses de 2017. Los equipos económicos del Frente Renovador y GEN, integrantes de Un País, encabezados por el diputado Marco Labaña junto a bloques de diputados de Libres del Sur y el Partido Socialista, entre otros, informaron
informaron que la inflación acumulada en lo que va del año alcanza un 15,7%, mientras que la correspondiente a los últimos 12 meses ya se instala en 24,1%, en línea con la inercia inflacionaria de los últimos 10 años. Con el aporte periodístico de la agencia Cadena de Noticias Aero. AM 1010, Onda Latina. Presentó la información destacada de la hora. Espacio publicitario. Si te digo que sos un inversor de la vida, ¿me crees? Acordate de ese momento en el que creíste que estabas comprando un pasaje de avión, o cuando estabas pagando la pintura para terminar tu casa que tanto te costó ampliar, o cuando te anotaste en el curso de buceo, a pesar de lo que costaba todo el equipete. Hacé memoria y te vas a dar cuenta de que en realidad estabas invirtiendo en tu vida, en las cosas que a vos te importan, en esas cosas que te convierten en un inversor de la vida. Banco Ciudad te quiere ver crecer, disfrutar, compartir, soñar. Ahora te podés descargar a tu celular nuestra aplicación desde Play Store. Búscanos como AM 1010 Onda Latina y escuchanos estés donde estés. Ahora en la ciudad, tener el lugar que querés es mucho más fácil. Conocé los planes especiales para poder comprar y los nuevos beneficios para inquilinos y propietarios. Entrá a buenosaires.gov.ar/vivienda. Tenés tu lugar. Vamos, Buenos Aires. Comunicate al 5256-9640 y dejanos tu mensaje de voz en nuestro contestador automático 5256-9640. Esta radio también está en derradios.com. www.derradios.com, el sitio latino de radios. Los teléfonos de AM 1010 Onda Latina son 4372-2841, 4372-3061. Fin del espacio publicitario. Quiero más que un país agobiado que no puede salir a vivir, que se agarra la cabeza y se asusta y solo piensa en huir, sobrevivir. Quiero más en esta vida, en este idioma, en esta parte del planeta en que vine a nacer. No soy mejor ni soy peor que los demás, solo lucho por dejar de correr hacia atrás. Quiero más que este andar miserable a un centímetro del suelo por no poder subir y usar una lamparita por la cuenta de la luz y morirnos por brillar como el sol, que pagará todas las ideas, quien compra hermosas canciones y puede despejar su cabeza y en la noche intentar. Amigos, retornamos con Comercio Exterior Siglo XXI. Mesa completa con Héctor Zavala y Juan Ignacio Ponce. Hoy, 12 de septiembre del 2017. Señores, columna a sus marcas, micrófonos de ustedes. Listos ya. Ya. Hola Juan, ¿y a qué se debe esa indumentaria? Vos sos un periodista y un comunicador temático, porque siempre lucís alguna casaca, alguna cosa que tiene que ver con un acontecimiento. Muy buenas tardes. Sí, porque hay Champions League, tengo puesta la del Barcelona, la de Messi, porque juega contra la Juventus.
sea que juegan Higuaín y Dybala contra Messi, y bueno, Mascherano no creo que sea titular, pero un enfrentamiento de argentinos, de dos por lado. Y de goleadores. Y justo el día que aparecen todos los matutinos argentinos que Dybala dice, es muy difícil jugar con Messi. No, dice que le cuesta jugar con Messi porque tiene la misma posición, pero también dice que aprende mucho de él todos los días y que es un honor jugar con él. Como que los medios sacaron de contexto solo la frase de me cuesta jugar con él, pero él lo que dijo es como que estaba en la misma posición, no es que... ¿Cuál es la posición de Messi? Porque yo lo veo que está a la derecha, que está a la izquierda, que es está que en Messi punta, tiene... que está atrás. Es que Messi en verdad tiene la posición libre, pero por eso a todos les cuesta. Claro, a todos les cuesta, no es tan fijo. Pero si tenés que ubicarlos de algún lado, Messi sería un poquito más por derecha y Dybala un poco más por izquierda en la selección. Claro. Porque en la Juventus Dybala juega atrás de Higuaín y Messi juega en el Barça por la derecha. Claro. Entonces ahí no sería la misma posición, pero en la Argentina como medio que se cruzan y se chocan, eso de decir Dybala, como no debe estar acostumbrado no porque juegue en la misma posición, sino porque Messi es tan libre y él no debe estar acostumbrado a que alguien juegue más libre que él en un equipo, más sin una posición fija. Eso le debe chocar, deben como cruzarse mucho, no sé, pero sí, o sea, claramente le cuesta. Le cuesta. Aprovecho tus conocimientos como director técnico, en el cual estás haciendo unas primeras experiencias, para preguntarte lo mismo que todo el mundo se pregunta: ¿por qué estos jugadores hacen goles en Europa y no lo hacen en el seleccionado argentino? En el caso de Messi es por la distancia en la que se posiciona con respecto al arco. O sea, si vos ves los goles del Barcelona, simplemente le llega al lado del arco, amaga uno y la empuja. O centro la empuja, y acá en Argentina no hay ninguna posibilidad que la empuje, no existe, nunca llega a ese lugar, nunca. Juegan con un 9, o sea, Icardi es el que tiene que empujarla, no empujó ninguna. Y el por qué Icardi sí mete en Europa, bueno, metió un gol de penal igual la fecha pasada, pero porque generalmente lo que juega el Inter es que dos extremos corran por las bandas y le manden centros, y Icardi meta gol de cabeza o de volea, pero con centros desde atrás, y Argentina no tiene diagonales y contragolpes. Claro, no, pero y más que nada el centro, Argentina no juega eso, tiene a Dybala y Messi por la banda que se meten los dos como para adentro, no van a un costado y mandan el centro. Di María tendríamos el que haga eso, debería ser el que hace eso, pero no, ningún centro llega a destino, lamentablemente. Y después del otro lado, nada, se está improvisando, Lautaro Acosta, José Luis Gómez, no hay definido. Entonces en Argentina esas formas, esas vías de llegar al gol son muy difíciles. Y por otro lado, Benedetto, el jugador de Boca, metió un gol el fin de semana. Y en Argentina, bueno, tuvo muy pocos minutos, la primera que tuvo se la pasan y se cae, se tropieza, o sea, controla mal, obviamente que es otra la presión, es otro el clima, son muchas las variables que hacen que no sea igual. También la principal es que con el equipo de su club entrenan toda la semana, todos los días, entonces se conocen de memoria, es otra cosa. Pero para mí lo de Messi es principalmente eso, la distancia con respecto al arco, que juegan en dos lugares muy distintos. Corregime si me equivoco, creo que el seleccionado argentino juega a otra velocidad. Yo veo que incluso con Venezuela, con 3 pases los venezolanos llegaban a inquietar a Romero. Y a Argentina le costaba ir ganando metro a metro, volvía atrás, volvía adelante, iba a los costados, y al final terminaba en un embudo donde para desequilibrar se soltaban los defensores y perdían la marca. Sí, lo que fue la marca y el retroceso fue un desastre, sobre todo no se ve en el gol de ellos, Mascherano volviendo casi gateando de velocidad, malísimo. Y el retroceso fue una cosa muy triste, pero también es el tema del juego más que nada, porque Scholl se lo adjudicó a lo que era el doble 5. Guido Pizarro no pudo generar mucho fútbol, tampoco Vanega, que jugó pésimo, entró Pastore a generar fútbol y restó en vez de sumar, un desastre como entró Pastore. Y nada, para mí en la generación de fútbol estuve en mitad de cancha. Desbordes, y solo veo de vez en cuando algún arresto de parte de Messi, que entra a acumular gente, a juntar gente, 5, 4, 3, 7, y pensá que y ahí termina la cosa. La figura contra Venezuela fue Acuña, que es el jugador de Racing, el que se fue de Racing a Sporting Lisboa, porque pudo hacer eso, desequilibrar por la banda, y así llegó el gol de Argentina, que ni siquiera lo hizo un argentino, o sea, a ese nivel de tristeza. Igual esto que decís, yo no creo que sea la idea de Sampaoli jugar así, pero bueno, también tiene 2 partidos oficiales nada más, y es lo que están como pudiendo hacer. Ojalá haya un cambio drástico, ¿no? Pero la noticia, ¿vamos o no vamos a Rusia? Y sí, yo calculo que sí. O sea, en este momento lo que estaríamos definiendo sería una final contra Nueva Zelanda.
y si no le ganas a Nueva Zelanda, al fútbol. Para la gente de Noblex es un respiro lo que dice Juani, porque se ha embarcado en este proyecto de arriesgar a decir, cómprese un HD de 50 pulgadas, que si Argentina no se clasifica, le devolvemos el dinero. Lo que me da eso es tremendo. Quebranto. No, lo que me da cierta tranquilidad, aunque no es tranquilidad, pero es como, bueno, vamos a separar las cosas. Es que en los mundiales pasa algo como muy parecido a lo que ocurre con los superclásicos, que no importa cómo vengas. El mundial es algo aparte, importa el. Siempre llega muy mal Argentina. Esa en los semana, últimos años llegó. Pero hay que llegar. Hay que llegar, claro. Sí, pero digo, es un karma de Argentina, siempre llega con la lengua llegar afuera sería casi catastrófico. Y termina siendo finalista. Claro, llegar casi catastrófico sería no llegar, sería algo casi imposible. Pero en el caso de llegar, yo lo que digo es eso, que es como el superclásico, no importa tanto cómo venís, sino pensá que las mejores eliminatorias que Argentina hizo en todos los tiempos fue en 2000, para el Mundial de 2001, de 2002, de Corea-Japón, que nos volvimos en fase de grupos, o sea que fue uno de los peores mundiales que jugó, que una de las peores performances teniendo argentinas. Un buen director técnico y un esquema de juego claro, en el cual uno sabía que podía pasar. Sí, ¿no? Totalmente, se entendía todo, si bien podés estar de acuerdo o no, está la típica polémica, la clásica que dicen por qué no poner a Crespo y a Batistuta juntos, que es por lo que tanto se le criticó a Bielsa. Pero por eso, no es que una cosa se lleva de la otra, no es que si haces una serie de eliminatorias increíbles ya te garantizás un semifinal en el Mundial, ni mucho menos, para nada. Así que bueno, eso por otro lado, si llegamos al Mundial como un punto de partida nuevo, como no pensar tanto en eliminatorias y ver si se puede jugar a algo, pero sí, el panorama no es muy alentador. Bueno, un parrafito más antes de entrar de lleno a sus marcas, y es felicitarte, Miguel, por la nota de la primera hora. Esto del embajador Carlos Foradori me pareció verdaderamente un lujo, con conceptos muy novedosos como marketing diplomático, plan de negocios para consulados y embajadas, y la diferenciación sobre todo en lo que es autodeterminación de indiferencia para situar las cosas en su justo término respecto de Venezuela. Absolutamente. Sí, yo estoy muy contento en haber logrado que Carlos venga y nos visite acá en el piso, pero reconozco también que es un sentimiento ambivalente. Por un lado estoy contento por eso, y obviamente porque todos hayamos podido vivenciar su nivel. Por otro lado estoy triste, ¿no es cierto?, porque objetivamente el rol de él como vicecanciller era un rol muy importante, y estamos notando que cada cambio que se dé en el gobierno significa una bajada de nivel en términos de los que ocupan los reemplazos. Y acá es obvio de que esta Cancillería de Forí no tiene nada que ver con la Cancillería de Malcorra. Bueno, y esto me preocupa porque también se da en otras áreas. Pero bueno, lo importante es que hemos podido disfrutarlo en el día de hoy y que lo vamos a tener permanentemente cuando lo requiramos, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Bueno, vamos a un tema propio de sus marcas, y les cuento que la agencia Niña, para un producto que se llama Policrin, presentaron un emprendimiento, porque más que una campaña es un emprendimiento que se llama Baby Color. Ajá. Que busca generar conciencia no sobre la igualdad de género, sino sobre la desigualdad de género. ¿Qué significa esto? Dice que frente a los estereotipos que se imponen a los bebés cuando nacen, es decir, bebé varón celeste, nena rosa. Correcto. La marca de pinturas, a instancia de la agencia, desarrolló un color intermedio, ¿no? Y mezcló con un color intermedio que invita a los padres a romper con esas separaciones. Estos son los colores de los bebés. Una nueva propuesta. Pero no necesariamente ni rosa ni azul, otros tonos. Que no ha surgido de la mezcla del rosa con el en alguna medida sí. En alguna medida sí. Esto fue idea de Carlos Vecino y Pablo Álvarez Travieso. Son cofundadores de la agencia Niña. Y dice, nos sentimos felices de que la marca haya confiado en Niña para que intervenga no solo en la comunicación del producto, sino también en su creación. Y por sobre todo, poder contribuir para generar conciencia sobre la importancia de la igualdad de género. Sobre el concepto de desigualdad de género en cuanto a los colores, correcto, ellos lo igualan. Es decir, ¿por qué colores diferentes si lo que hay que hacer es unirlos? Muy bueno. Desde Policrin, la compañía de pinturas,
Jorge Wasserman afirmó: la propuesta de la agencia nos entusiasmó desde el primer minuto. Creemos que este tipo de iniciativas son las que generan un valor real en las marcas. Bueno. Esto va con una pieza audiovisual, un plan de influenciadores, piezas para redes sociales y activaciones online. Y yo no sabía, pero me acabo de enterar por qué le pusieron Travieso y Vecino Niña a la agencia. Estos son dos publicitarios con trayectoria dentro de otras agencias de primera línea, ¿no? Porque dice que la agencia Niña está pensada como el barco que en 1492 nació para conectar dos mundos. Muy bien. Por las carabelas de Colón. Sí, la misión de la agencia es ser capaz de conectar las culturas de los mundos offline y online. Excelente. Excelente. Es una agencia independiente que se fundó hace 5 años. Bueno, ya tiene cuentas como Fiat, Fiat, Atrápalo.com.ar, Luchetti, Lenovo, Calia, los vinos de Bodega Salentín y otros, ¿no? No se pueden quejar. Así que no se puede quejar. Muy bueno. Y siguiendo por el terreno publicitario, acabo de detectar en qué anda Pablo del Campo. Pablo del Campo tuvo una agencia muy muy importante hasta hace poco que se llamaba Del Campo Sachi & Sachi. Es un creativo de primerísimo nivel, estuvo en Casares Grey Asociados. Después puedo contar alguna anécdota sobre Hugo Casares y él. También estuvo en Jan Rubicam y también estuvo en Lautrec Sachi & Sachi, donde hizo El Vínculo, ¿no? Que ahora se fue transformando en la agencia, ahora termina siendo Cravero. Cravero es una consecuencia que empieza con Lautrec, va derivando hasta llegar. Hace 1 año y medio que se fue de Sachi & Sachi, es una red importantísima, y entró en un periodo de transición que caracterizó como rico, lindo y necesario. Pablo del Campo, te recuerdo que tiene muchas cosas muy innovadoras, como la batalla de las dos superficies. ¿Qué era? En un momento se dijo que Nadal era el mejor en polvo en césped, y que al revés, que Nadal era el mejor en polvo de ladrillo y que Federer era el mejor en césped. Y entonces terminó armando un partido mundial que tuvo una repercusión enorme, donde la mitad de la cancha de césped y la otra mitad del polvo de ladrillo. Buenísimo, muy bien pensado. Una cosa que tuvo un impacto muy grande publicitario. No, y aparte que fue hecha sobre el agua, era otra de las características. Claro, ¿no? Un montón de innovaciones, además juntarlo y hacerlo. Bueno, te cuento que Pablo del Campo es profesor de tenis. Cuando era estudiante se ganaba unos pesitos en la época de vacaciones enseñando tenis. Muy bueno, muy bueno. Bueno, tiene cosas para Sony, como inyectar venas al parlante, tiene cosas realmente muy buenas, o en materia de cerveza inventar cabinas especiales para determinados efectos, y algunas trampas también en materia de relaciones personales. Bueno, ahora tiene lanza un libro, El drama de la página en blanco. Ese es el libro, su proyecto y su visión de la creatividad publicitaria. Claro, es el drama, y bueno, y ahora está la página en blanco. Claro. Él es uno de los publicitarios argentinos más premiados, es decir, no hay festival del mundo en lo que no haya ganado algún premio importante, ¿no? La anécdota que te quería contar con Casares, que era cuando él era un trainee en Hugo Casares, se ponía a crear, ¿no? Y Hugo Casares, que es un creativo formidable, tiene el famoso que inventó el aviso que ahora se está tratando de imponer en el mundo, de los 6 segundos, los 5 segundos, aquel con el señor tiene hoja de afeitar gilet para mañana, que significaba potenciar las ventas y que le costó imponerlo. Bueno, tiene muchas cosas muy novedosas, además letra de tango y todo, muy amigo de Rato, a pesar de que nunca trabajaron juntos en publicidad. Muy, se consideraban hermanos. Y cuando Hugo Casares vende parte de su agencia, vende la agencia y él queda como una especie de chairman, un asesor, él se metía mucho en la creatividad. Y ahí estaba Pablo del Campo haciendo sus primeras armas. Entonces le dejaba una tarea y que la escribiera. Eran los tiempos en que se escribía sobre papel, ¿no? Y después, cuando vino la computadora también, pero se imprimía. Se iba y volvía a las 2 o 3 horas y le pedía todo lo que tenía escrito. Pero no lo leía, lo ponía sobre la mano
hacía así arriba y hacia abajo, como pesándolos o pesando cuánto pesaba, le decía, seguí, falta. Y después al final, cuando entendía que tiene un peso específico determinado, ahí se metía en el tema. Bueno, esa fue la escuela de Pablo del Campo, ¿no? Que tuvo su propia agencia, que era del Campo, ya dijimos, Sachi Ansati, que abrió oficinas en España. Fue el director creativo regional de la red en Latinoamérica y miembro del board creativo mundial de Sachi Ansati. Buenísimo. Y en 2014 pasó a ser director creativo global, al frente de 140 oficinas de la agencia en 76 países. Tremendo. Tremendo, tipo tremendo. Bueno, ahora está más que nada dedicado a escribir y a la docencia. Ha llegado a un acuerdo con la Asociación Argentina de Publicidad y la Universidad de Palermo, y tiene este libro que es una versión para estudiantes y jóvenes profesionales a los que le dedica este tema, el drama de la página en blanco. Del Campo allí también resume lo que hizo en 20 años de publicidad, las cosas con las que se enfrentó. Tiene el apoyo de Bob Iserwood, un tipo muy importante, director creativo mundial de Sachi entre 1996 y 2008, que es el autor del prólogo del libro, y Coben Robes, CEO global de la red durante toda la gestión de Del Campo en Sachi Ansati. ¿El qué dice? Porque siempre la pregunta contra un creativo, que se la trasladamos también a Juan, y es, ¿se nace creativo, es un don o uno se hace creativo? Y para mí es muy pesimista decir que se nace creativo únicamente. Yo creo que si tenés el objetivo de serlo, te lo planteás, y igual sí, es verdad que hay ciertas características de personalidad que como que se generan más en las primeras edades, creo yo. Cuando sos nene, ahí se gesta bastante para mí de lo que es el panorama creativo. Pero sí, para mí sería muy pesimista decir, se nace creativo. Bueno, veamos lo que dice Del Campo. Vamos a qué dice Del Campo. En definitiva coincide también con lo que dice Edward de Bono. Edward de Bono es el gran cultor de la creatividad del mundo, mencionado recientemente por Foradori en la hora anterior. Dice, quizás sí haya algo más allá de la técnica. La creatividad surge del cruce de nuestras experiencias personales, conocimiento, la capacidad de trabajar con otros, de mantener la mirada infantil y de las motivaciones que son un tremendo estímulo. Y recuerdo que Edward de Bono siempre decía que en las tormentas creativas había que tener mucho cuidado con los asesinos de ideas. A eso me refería con lo de la mirada infantil, que no claro, tenés que perder eso. En las tormentas creativas uno se tiene que permitir, sin duda, decir cualquier barbaridad y que nadie lo puede censurar, porque a partir de eso a lo mejor es un disparador de otras cosas. En cambio, si uno censura y dice, ¿cómo se te ocurrió eso? El tipo ese ya no se le ocurre más nada y no corre el riesgo de decir nada más. A esas marcas, digo, de las primeras edades es la que me refiero, de que uno como va gestando eso de la creatividad, pero igualmente, sí, es como, yo lo vi en administración de empresa, pero con liderazgo, no con creatividad. Si uno nace líder, o si uno puede llegar a ser líder. Y hasta en el parcial, de hecho, teníamos que poner que uno puede hacerse líder. Por supuesto, porque ahí hay distintos tipos de liderazgo. Claro, el liderazgo natural, el liderazgo técnico, el liderazgo de carisma, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en el caso de la creatividad, a mí me gusta mucho este concepto, pues yo creo que básicamente está muy bueno lo que vos traigas en el ADN. Pero si te quedás solo en eso, no te va a alcanzar. Si además le metés calificación, le agregas valor, te dedicas, etcétera, ahí ese combo yo creo que es el óptimo. Claro, bueno, un poco tiene una frase de Einstein al respecto, ¿no? En cuanto a tanto de saludar y tanto de talento, claro. Del Campo dice, todo eso cruzado con el azar de la inspiración. Aunque esta también tiene que ver con el autoconocimiento, saber cuál es el mejor horario para trabajar, la importancia del descanso, la salud física y mental y demás. Pues la mente nunca deja de trabajar y muchas muy buenas ideas se concretan mientras uno está durmiendo. O mientras está haciendo, se aconseja mucho, cuando no se encuentra la solución, salir de eso y meterse en otra cosa. Yo doy fe, en mis tiempos de estudiante universitario, en ingeniería, yo estudiaba de noche. Entonces me quedaba haciendo problemas, y había problemas muy difíciles. De pronto estaba trabado en uno, me iba a dormir.
cuando me despertaba con la solución. Era como que se Era había hecho. Y eso es lo que, mirá, sigue trabajando el inconsciente. Otro punto más de comparación para vincularte con Pablo Duarte. Porque Pablo Duarte, mi primo, que también es un sobrino de Miguel, es historiador, se recibió en la Universidad de Nottingham, allá en Inglaterra. Y me contaba eso, a mí siempre me decía que lo ideal para él, por lo menos lo que funcionaba en él, era irse, o sea, estudiar fuerte justo en el momento anterior a irte a dormir. A ver, tenés que estudiar, obviamente, si no, no te alcanza. Sí, lo peor que pueden hacer es estudiar y no dormir. Claro, es lo peor que puede pasar. Pero estudiar antes de dormir, porque lo que dice es que cuando te dormís y tenés todas las ideas ahí en la cabeza y te vas a dormir, se van fijando y se van acomodando. Se van acomodando. Que eso le bueno, las neurociencias dicen eso. Las neurociencias ahora dicen eso. Es impresionante, pero yo lo puedo decir no una vez, porque una vez podría ser una casualidad. Varias veces me pasó eso. Bueno, algo más de Pablo del Campo y no puedo dormir si no puedo solucionar un... bueno. Bueno, no puedo dormir y digo, no, me tengo que despertar y tengo que resolverlo, si no... No, es un error. Sí, es un error, sí. Subrayó que la publicidad, cuando es buena, también es entretenimiento. Claro. Y él encabeza la producción de la obra de teatro Casi Normales. O sea, mira, de la publicidad al espectáculo, que tiene su punto de contacto, por supuesto. Muy bueno. Que en septiembre se estrenará en España y en enero comenzará su 7ª temporada en Buenos Aires. Y él dice, tal vez Casi Normales haya sido una de las mejores campañas que hice. Bueno, este es Pablo del Campo, quien cree que es el momento de la reinvención que experimenta la industria de la publicidad. Y ahora, bueno, en esa doble función de productor por un lado y de escritor, docente y demás, y no sé en qué terminará, pues un tipo joven, es un tipo con mucha potencia, con mucha capacidad de trabajo y que sabe armar equipos realmente. Porque ¿Qué edad tiene Pablo del Campo? Más o menos. Menos de 60 seguro. Menos de 60. Bien, menos de 60 seguro. Bien. Así que bueno, por el lado de Asumarca avanzamos aquí, si queremos vamos al tema de medios. Último tema, y después me dejas el temite editorial, las últimas. Cierto, porque hoy es al revés la cosa. Claro. Bueno, elijamos, para mí debieras completar lo de la vez pasada, lo de la FIAP. Bueno, vamos. Que fue un evento, ¿no? En el que además... Sí, vamos a la versión cortita del FIAP. Vamos. Bueno, hubo 2 Grand Prix en este FIAP, este nuevo FIAP, que tiene características muy distintas. Yo extraño mucho al viejo FIAP. Me imagino, el otro formato. Claro, donde yo tenía oportunidad de ver todo el tiempo las piezas gráficas, ver todo el tiempo las piezas que se estaban analizando, el shortlist, todas esas cosas. Bueno, ahora... ¿Extrañás pero comprendés que se haga este? Sí, lo comprendo, claro, porque las cosas están cambiando. Bueno, Mercado McCann, o sea, Martín Mercado, obtuvo uno de los 2 Grand Prix de la categoría de anuncios en la disciplina TV y cine. La pieza ganadora es, cito textual, Culo y Calzón. Bien disruptivo. Un spot realizado para TIS Sport junto a la productora La AA. Y esta es una continuación de la campaña del año pasado, también premiada, que se titulaba Conversos. Y se escribe Conver y después S mayúscula punto SOS. Conversos. Bueno. Bien pensado. ¿Por qué? Es la historia de 2 amigos entrañables. En el anterior eran familiares, ¿no? Era el padrino, que rompen el límite más sagrado que consideran los futbolistas. ¿Cuál es la afición? La herencia de los colores. Te pregunto, si vos tuvieras un cuñado, un padrino de los chicos, tanto de Leo como de Juani, que dice, y te lo hacen hincha de Boca, ¿cómo reaccionarías? Hiciste un silencio. Supongo que mal, por más que siempre he querido darles libertad, ¿no es cierto?, de elección, de camiseta, de profesión, ¿no es cierto? Darío Rial, director general creativo, y Nicolás Ochoa, también director creativo, el otro es director general y director creativo, le dijeron al medio Ad Latina, al portal, dice, nos dimos cuenta de que a más personas de las que creíamos le pasa que los chicos se convierten a un club que no es el de sus padres. Fuimos encontrando más aristas para que la gente se identificara con ese concepto. Es bastante disruptiva la publicidad porque primero es todo en blanco y negro, se manifiestan conceptos como huele mal, se pasó de la raya, estéticamente
a Culi y a Calzón se les caen, se les bajan los pantalones, y incluso en algún momento dice culo lo cagó a Calzón. Para la gente que no está en el tema del fútbol y demás, es muy chocante la visión, es decir, no es el target. No. Para la gente que es del target, le encanta y gana merecidamente los premios. Bueno, eso, digamos, lo más saliente que nos faltaba decir, porque ya dedicamos varias jornadas al nuevo FIAP, como se lo llama ahora, ¿verdad? En cantidad de gente, en convocatoria, en impacto, vos dirías que en Parda aquel, más, menos... Es diferente público. El anterior concentraba también muchos estudiantes de publicidad y de comunicación. Este no, este está más dirigido a los profesionales. O sea que menos cuantitativo, pero a lo mejor es más cualitativo, ¿no? Claro. Así bien. Por el lado de la publicidad ya más o menos estamos cubiertos. Por el lado de medios tenemos lo de Netflix, lo desarrollamos en otro momento, que está uno de los creadores quiere salir en auxilio de la sala cinematográfica. Eso es muy interesante. Así que lo prometemos. Sí, desde ya que sí. Y también en medio la gran novedad está en TN, que se jugó a mantener en pantalla el tema del huracán Irma y arrasó con el rating. Le ganó a la televisión abierta por momentos, largamente le ganó a todos los programas de cable. Sí. Yo quiero comentar, porque yo viví una experiencia muy particular con esto. Me llaman el mismo viernes para avisarme que quería Serenellini tenerme a la mañana, en su programa de la mañana, domingo, justo cuando el Irma llegaba a Miami, y quería que él estuviera, no en mi carácter de amigo, de conocido, sino para analizar el impacto económico del Irma. Fue una cosa espectacular, muy bien. Eso me obligó a que todo el sábado, que además fue un fin de semana para estar adentro, además de trabajar en otras cosas, permanentemente tuviera TN colocado ahí. Porque obviamente era el único canal que estaba... Era hipnótico. No, y además que estaba... fue muy bien hecho, eligieron muy bien a la gente, eligieron chicos jóvenes, pero que están ya consolidados como periodistas, y lograron además ir generando, yo diría, ambientes que uno iba era como un reality. Así es, enganchándose cada vez más. Bueno, y cuando llegue allá y cuando pase acá, y vamos a ver cómo está lo de Cuba y qué pasó en otro lado, y entonces muy meritorio lo de José Bianco, ¿no? De 35 años, que impresionante. Pero además cómo desarrolló, cómo enfrentó situaciones ahí sobre el momento no pautadas. No, porque se encontraba con la gente. Él mezcló muy bien lo que era conocimiento y difusión con lo que era acontecimiento y cobertura. Lo hizo muy bien. Y eran tres nada más. No creo hayan gastado gran dinero para el triunfo que no hay proporción entre el rating que le dio claro, muy importante. Bueno, y me tocó estar el domingo toda la mañana ahí en Canal 26, sabiendo que TN iba a estar arriba, pero sin embargo se logró hacer una cosa muy buena, con análisis desde otro lado, ¿no es cierto?, mientras se tenía como fondo a la CNN. La CNN en español también transmitía bastante desde otro lado, una cosa más, yo diría, con menos chispa que la que tenían en TN. Vamos a hacer un pequeño tema musical, tipo cortina, y luego voy a encargar el editorial del día de la fecha. Llevó
solo, sin corazón. Ahora tenés que seguir la función. Es una fiesta lo de hoy, donde se junta la hinchada. Arde la ciudad. Amigos, y obviamente este es el espacio editorial que debió haber sido al principio, pero así como estamos rompiendo el formato de lo que son los órdenes con los que habitualmente desarrollamos nuestro programa, también vamos a romper hoy la lógica con la que nos manejamos en un programa de comercio exterior. ¿Por qué? Y acá cuento la experiencia personal que recién se la comentaba Héctor. Yo el día domingo tuve que, además de haber valorizado el impacto económico del IRMA durante la mañana, a la tarde tuve que ir a un programa donde la discusión, obviamente, era el tema que se está convirtiendo en tema central de la campaña. Con razón, sin razón, con explicaciones, sin explicaciones, que es obviamente el tema de el caso Maldonado, por ponerle un título. Y yo tengo que decir que lo que di en primicia en ese programa a la noche, pese a que tenía a mi derecha a un diputado radical, ¿no es cierto?, base de la provincia de Buenos Aires, un diputado nacional, yo di a conocer la posición oficial de la Unión Cívica Radical, que hasta el momento la única es la de la Convención Nacional, que es su máxima autoridad, y el presidente de la Convención explicó la posición del partido, que es obviamente no puede haber un desaparecido en democracia, y por lo tanto el Estado tiene la obligación de dar libertad para que actúe la justicia sin descartar ningún tipo de pista, analizando con libertad todas las pistas para llegar a la verdad, sea la que sea. Y me parece que esto era importante decirlo allí. Sabemos que en el día de hoy hay novedades, de hecho nos despertamos a la mañana con la primera plana de uno de los dos diarios importantes donde trascendía por primera vez el nombre de un gendarme que reconocía haber tirado una piedra cuando los que escapaban estaban en el río, atravesando el río, y que le habría pegado a alguien en la espalda, a distancia 30-35 metros. Y trascendía ya el nombre, y por lo tanto hay en estos momentos dos nombres de gendarmes que aparecen cuestionados, que iban a declarar precisamente en el día de hoy. Pero Héctor trae novedades. No, sí, aparte de eso, yo me desperté con el diario Clarín leyendo a Alberto Amato, a quien conozco personalmente, excelente periodista, premiado varias veces y además muy bien escritor, escribe muy bien. Y la columna de hoy comienza así: alguien sabe y calla. ¿Por qué dice esto? Dice: todos, gendarmes, mapuches, testigos, letrados, funcionarios, parecen saber algo más que lo que admiten, algo que la justicia no quiere o no sabe cómo investigar. Como en el caso Nisman, todo puede ser y nada es. Y él se pregunta: ¿alguien vio por última vez a Maldonado, cualquiera haya sido su condición? Alguien sabe y calla. Saber quién y por qué lo hace es la clave del enigma. Y las novedades, está muy bien dicho, ¿no? Muy bien dicho. Alguien lo vio por última vez, alguien tiene que haber visto algo, había mucha gente ahí metida. Bueno, las últimas cosas que nos traen las informaciones es que Maldonado, las pruebas de ADN sobre el material del escuadrón y móviles, que se esperaba con ansiedad y que estaban siendo analizadas en profundidad, de los móviles y el escuadrón de gendarmería, dieron negativo. ¿Eso qué implicaría? Que no habría sido subido. Exactamente. Por lo tanto, hay un testigo que ha estado mintiendo. Sí, Santana. Que... Santana es muy raro porque dijo que no era del RAM y era del RAM, estuvo detenido, participó en un montón de cosas, dijo que lo había visto. Hizo dos declaraciones que son contradictorias. La primera que no tiene valor legal, que es una cosa que inventó Jicarbó, que es el Procovin, donde enmascarado y sin presentar documentos dijo una cosa, después le dijeron: mire, donde usted dice que lo vio, no se ve nada. Y ahí le digo: no, porque pasa que me subió un caballo y me subí a un cerro.
Le dijeron, pero tampoco, no, lo vi con binoculares, ¿no? ¿Dónde con están los los largavistas. binoculares? Bueno, ¿dónde están los largavistas? Los extravié. Sí, sí. Después dijo, ¿y cómo sabe que era Maldonado? Porque tenía puesto una campera celeste, que era mía, que era mía, que entonces las cambiamos. Ah, muy bien. Así que esa sería su campera celeste y el que la tenía era Maldonado. Y la campera negra, que es la que reconoce la familia, porque Sí, claro. Lo que dice la familia, que el que está en la manifestación No es él. No es él, sino que bueno, no tiene campera celeste, tiene sino campera campera negra. Y esa campera negra que usted intercambió, ¿dónde está? Y la debe haber escondido Gendarmería, que no sabía nada que tenía una campera negra. Medio disparatado todo, es un testigo poco creíble. Yo creo que estamos llegando a niveles que banalizan la situación, pero a niveles... Y no, lo que pasa es que también se ha hecho un aprovechamiento político Tremendo, de la cosa, ¿no? tremendo. Vos fíjate, hay ese matrimonio que levanta una persona, que luego varios días después dicen que es Maldonado. Ahora parece que resulta que era el hijo de ellos y no se dieron cuenta que era el hijo, un hijo que aparentemente tiene problemas psiquiátricos, bueno, no sé, pero lo concreto es, son situaciones en las cuales inclusive hasta entra el periodista, el Claro. periodismo. A ver, verlo a Repeto poniéndose un pasamontaña para hacer un reportaje. Yo digo, ¿qué es lo que pasa? Claro, Los periodistas en algún momento tienen que darse cuenta que más importante es la nota que Bueno, ellos pero mismos. estamos viviendo ¿no? la sociedad del espectáculo, Claro. donde la política es espectáculo, donde el periodismo es espectáculo, donde El problema, Héctor, es que se haga espectáculo con un tema tan delicado, tan límite, ¿no? Bueno, la otra novedad, como decías A ver. vos, que es por primera vez un gendarme confesó que el operativo hirió a un manifestante. Esto es una primicia del diario La Nación, como Primera vos decís, plana de hoy. primera plana de hoy, la firma Santiago D'Apelo. Según fuente de la investigación, reconoció que le dio un piedrazo a una persona cuando intentaba cruzar el río Chubut. Así es. ¿Por qué le dio un piedrazo? Porque él lo estaba siguiendo y este manifestante le dio un piedrazo a él en la rodilla. Él agarra una especie de piedra grande y se la tira. Es raro, todo muy loco. Todo muy raro. Porque además Gendarmería no está armada. Pero claro, pero además hay Y además piedrazo va, piedrazo viene. ¿Qué es ¿qué eso? es esto? Que es en siglo XXI estamos con piedrazos, es muy raro. Bueno, Pero además la cosa es evidente que si es esto, no es una desaparición forzada, es otra cosa, ¿no? Claro, Bueno, el pero además- gendarme se llama Neri Armando Robledo. Claro, claro. Pero además hay situaciones tan insólitas como que desde la Procuración, creo, se mande un informe trucho utilizando sellos que ya no se utilizan en la institución. O sea, la propia justicia sembrando pruebas que no son Trucho. tales. Es una cosa toda muy loca, ¿no? Un juez a cargo a quien se le critica que no se haya entrado porque es territorio santo, diciendo, no, si ya se entró en las declaraciones del domingo. Yo no podía creerlo. Bueno, todo muy... bueno, el jefe que estuvo en el operativo dice que nunca hubo contacto. y el jefe de él se enteró antes que él, de acuerdo a lo que declararon, 3 días después, otro. Es Bueno, francamente este una... gendarme tiene 27 años, Robledo, ¿no? Estamos sí, hablando, sí. Integrante del batallón 35 El Bolsón, pidió licencia por enfermedad de su padre inmediatamente después del operativo en la Ruta 40. Claro. Ahora, si bien en el listado que la Gendarmería le pasó al gobierno se encontraba el nombre de Robledo, o sea, de él, Señor. llamó la atención la falta de información sobre lo que hizo durante el desalojo. Correcto. Sí, hay muchos El puntos jefe que está a cargo del operativo se retira porque se va al baño. ¿Qué es esto? Ahora, tampoco eran 7, parece que son 8 los gendarmes que estuvieron presentes en el momento cerca del río. ¿No? Es una... ¿Qué dice Robledo? Uno de los individuos encapuchados le arrojó una piedra que impactó en su rodilla y que en defensa personal tomó una roca pequeña y se la tiró a los manifestantes que estaban nadando para cruzar el río. El impacto fue en la espalda, según detalló el informe. Entonces dijeron, bueno, a lo mejor se murió ahogado, Maldonado, por eso hicieron el rastrillaje que se retoma y siempre está dando negativo, por lo menos hasta ahora, ¿no? Por supuesto. ¿Y él cómo sabe que le pegó? Dice, según el sargento Peloso, otro de los gendarmes que estuvieron presentes en ese momento se lo dijo. Sí, le pegaste, Robledo, recordó Neri Armando Robledo. O sea que
él le tiró, pero no sabe si le pegó, y otro gendarme dijo, sí, le pegaste. Y que le pegó un piedrazo que estaba a 30 metros, y que cruzó la orilla, de la otra orilla, el que recibió la pedrada, lo insultó. Y él dice, el gendarme, era una persona robusta de casi 2 metros de altura. Claro. Vestía pantalón largo, tenía capucha, que le pareció que era un trapo o una remera vieja de color oscuro, y que se le salió cuando se le salió cuando se metió en el río. Hay que reconocer que es el colmo ya de las situaciones insólitas, contradictorias, que llevan a pensar que en Argentina todavía hay ciertas cuestiones de este tipo de procedimientos que a veces parecen hechas a propósito para nunca llegar a la verdad, ¿no? Porque tenemos, recordemos que todavía estamos discutiendo alrededor de la muerte de Nisman. Bueno, va a haber novedades esta semana seguramente. Claro, pero además se mezclan internas e internas de internas, como diciendo, se está defendiendo a la gendarmería porque la gendarmería va a dar un dictamen que... Pues, la teoría de Moró que contradice la de la Policía Federal. La Policía Federal entonces manda un dictamen donde le echa la culpa a la gendarmería. Es una cosa tremenda. No hay lugar donde no aparezcan situaciones de contradicción entre fuerzas y intrafuerzas. Bueno, mientras tanto, lo que queda en pie es lo que dijo Sapia. Absolutamente. No puede haber un desaparecido. Esto se tiene que aclarar. Lo ideal es que aparezca Maldonado con vida, y si no, que se explique realmente qué fue lo que pasó. Absolutamente. Pero además vos fíjate, uno no quiere hacer comparaciones en lo que son las formas de actuar en los países desarrollados versus lo que nos ocurre acá. En España ocurrió el atentado. 48 horas después estaba toda la célula dentro de distintos países, de distintos pueblos, qué sé yo, todos detenidos, y hasta uno muerto. Y Embajada de Israel, AMIA. Nosotros acá nada, acá nunca se descubre un culpable cuando hay atentados o hay situaciones de esta manera. Siempre se dice que es por incompetencia o por complicidad, y a veces por las dos cosas a la vez y al mismo tiempo. Correcto, pero además esto marca la fragilidad del Estado. La fragilidad del Estado, porque si hay algo que el Estado tendría que tener es, por un lado, Fuerzas Armadas profesionales, pero por otro lado, fuerzas de seguridad que puedan servir de auxilio a la justicia para rápidamente resolver casos como de esta naturaleza. Y todo esto está pasando con la fuerza de seguridad, digamos, que tenía... Más confiable. Claro, que resultaba más confiable para los gobernadores, para todo el mundo. Pero durante el gobierno anterior, Cristina se vanagloriaba de que le pedían que fuera a la gendarmería, a los barrios, etcétera y demás. Ahora acaba de decir que no la quiere para controlar el comicio. Entonces, es todo un gran aquelarre y francamente... Sí, donde se mezcla otra cosa. El problema de Cristina ahora pasa por las encuestas, pasa por su convocatoria que ya fue rechazada, donde... Yo terminaba el debate el domingo pasado a la noche, ¿no es cierto?, justamente debatiendo con alguien del Frente para la Victoria, y le decía, muy bien, estamos discutiendo los derechos humanos, todos tenemos en claro, hay que poner los derechos humanos en primer plano, todos tenemos en claro, hay que reclamar lo de Maldonado, pero muchachos, lo están haciendo eje de la campaña. Yo me tuve que bancar hasta las PASO que cada programa de televisión donde iba y me encontraba con alguien al Frente para la Victoria me reclamaba, no, pero vayamos a qué está pasando económicamente, vayamos cómo está la gente socialmente, vayamos qué pasa a fin de mes con los chicos. Yo ahora les hago ese reclamo. ¿Por qué no discutimos qué pasa en economía? ¿Por qué no discutimos cómo está el tema de los trabajadores, ocupación? ¿Por qué no discutimos los índices que todos los días se van conociendo? Porque obviamente ya hay brotes verdes que se han extendido y ya son pradera. Entonces, pero... muchachos, seamos coherentes, hablemos de todo, porque la gente misma, además de estar obviamente conmovida, porque hay casi un 80% de conocimiento del tema Maldonado, por lo tanto, obviamente es un tema del que hay que hablar, pero también a fin de mes tiene que pagar las cuentas, y también a fin de mes hace el análisis de cómo le fue en el supermercado, con las compras, etcétera, 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 todo hace a la realidad, y me parece que empieza ya a haber respuestas de la realidad ante estas situaciones poco
confiables en cuanto al tema electoral. La reacción que hubo en la iglesia, donde esa madre de una víctima de la tragedia de Once se acerca a la expresidenta y la trata como la trata, es una respuesta que empieza a colocar las cosas en su lugar. Me parece que lo ocurrido en el día de ayer, Cristina reconociendo que están perdiendo, haciendo esta convocatoria a los sectores, ¿no es cierto?, opositores, y que la respuesta de todos, incluida la de sus propios seguidores, sea que no va a haber unidad alguna, y donde un hombre como Delía, que nadie puede poner en duda el cristinismo militante que tiene, reconoce que se está perdiendo, digo, me parece que por ahí empieza a pasar los elementos que permitan comprender por qué se está actuando como se está actuando. Es así, ¿no? Bueno, ¿qué? ¿Y tu editorial? El editorial se ha ido convirtiendo en esto. No vamos a tocar los temas de comercio exterior, salvo los títulos. Primero, porque los desarrollamos de manera magnífica con el ex vicecanciller, ¿no es cierto?, don Carlos Foradori, toda la primera hora. Y segundo, porque objetivamente pudimos tocar allí los dos temas centrales. El tema central es cómo reconquistamos lo que se perdió en la relación con los Estados Unidos y de qué manera va a implicar el tema del retorno al mercado de Unión Europea. ¿Qué es lo que está faltando? Está faltando para saber si la dimensión del negocio, si esta semana se termina de conocer el monto de arancel que se va a necesitar para el ingreso a Unión Europea. Ese monto de arancel va a terminar de dar el verdadero color y la verdadera dimensión del negocio del biodiesel en términos globales. Por eso hay algún grado de ansiedad. El tema de la avenida de Netanyahu obviamente tiene un impacto político importante, un beneficio, yo diría, para los dos en términos internos. Netanyahu, porque, bueno, yo estuve en Israel el año pasado y pude verificar que la situación popular de este primer ministro es dificultosa, tiene una oposición muy fuerte en todo lo que es el progresismo parlamentario sobre todo, pero por otro lado, y viene a un lugar donde hay una fuerte colonia, ¿no es cierto?, en la Argentina, la tercera a nivel mundial, y entonces esto le viene bien para este momento que él está pasando allá. Para Macri le viene bien ¿en qué sentido? Le viene bien en el sentido de ratificar que siguen pasando figuras de primer nivel mundial visitando como destino Argentina, como bien lo decía Foradori, ratificando, por lo tanto, que el retorno al mundo es una realidad y que de lo que se trata ahora es de encontrar la manera más inteligente de integrarnos al mundo. Estamos en eso y yo creo que desde esa perspectiva esto le viene bien al presidente. En términos de intercambio comercial, que es lo que se encargaría nuestro programa básicamente, esto no mueve el amperímetro, digámoslo con todas las letras. Habitualmente, cada vez que viene gente desde Israel, se piensa que hay algún negocio de armas. Yo no tengo información de que en la agenda del intercambio comercial hoy esté planteándose algo vinculado al tema del negocio de armas. Creo que, por lo tanto, en una balanza superavitaria como la que tenemos con Israel, esto es un toque, un touch, ¿no es cierto?, muy menor, donde seguramente los temas van a pasar por algunas problemáticas vinculadas a la ciencia y a la técnica. Las universidades argentinas, los institutos de investigación, la gente del CONICET, siempre tiene interés porque obviamente Israel es un país donde las tecnologías son tecnologías de punta. Así que me parece importante que tengamos en claro, primero, no tiene gran importancia económica esta visita, tiene una importancia política. Tiene una importancia política en la cual el negocio lo hacen los dos presidentes. Yo sé que hay reacciones, sé que ha caído mal, particularmente en algunos organismos de derechos humanos, pero, digamos, en cuanto a que aparentemente el Estado de Israel y Netanyahu en particular estarían protegiendo a alguna gente que ha estado acusada de violación de los derechos humanos en la Argentina. Por otro lado, tiene la simbología de que Argentina ha entregado archivos vinculados al rol
que se jugó en Argentina después del Holocausto y que aparentemente probarían alguna complicidad del Estado argentino, ¿no es cierto?, con el régimen nazi o con las simpatías nazi inmediatamente posterior a la guerra, durante la guerra y posterior a la guerra. Por lo tanto, desde ese lado yo creo que tiene una simbología importante esta visita. Obviamente, para la comunidad judía en la Argentina, el hecho de que un primer ministro de Israel visite por primera vez la Argentina no es un tema menor. Yo anoche a una radio que me consultaba sobre esto, le recordaba que el primero en reconocer al Estado de Israel fue Juan Domingo Perón, en su presidencia pre-55, allá por fines de la década del 40. Pero que el momento de mayor tensión de Israel con Argentina lo tuvimos en tiempos de Raúl Alfonsín, porque el canciller Caputo adoptaba posiciones que desde la óptica de Israel eran, entre comillas, pro-palestinas. Recordemos que Caputo había vivido y se había formado en Francia, y su cancillería no era mirada con simpatía por Israel por las posiciones que Argentina adoptó en Naciones Unidas. En realidad, Alfonsín, de quien era amigo, sí era de Shimon Peres, y me tocó hablar con Shimon Peres cuando estuve ahora en Israel el año pasado, y recordábamos ese buen vínculo que tenía él con Raúl Alfonsín. Sin embargo, pese a esto que yo comentaba de la situación en la cual Israel no miraba bien a Caputo, una de las acusaciones más reconocidas en tiempos de Alfonsín era cuando algunos sectores del peronismo hablaban de la sinagoga radical. ¿Recuerdan ustedes? A propósito, todo esto lo recordamos para señalar la importancia que tiene la visita del primer ministro de Israel a la Argentina. Nos estamos yendo, 15:59. Hemos llegado al final del programa de hoy. El próximo martes nos estamos reencontrando siempre aquí en AM 1010 Onda Latina.